Buenas, bienvenidos sean todos a su programa Guía de la Recuperación, un programa producido por Hogar Crea Dominicano destinado a difundir el sistema empleado en la recuperación de los adictos por medio de las redes sociales. Este programa contiene información muy útil para toda la ciudadanía, en especial para padres de familia, para adolescentes, para estudiantes y para el público en general. Hoy tenemos un tema interesantísimo, comunidades terapéuticas. Vamos a remontarnos brevemente en su historia y también vamos a tratar de explicar lo más sencillamente posible su infraestructura, su dinámica, su funcionamiento interno, para que comprendamos por qué en su momento el concepto fue una revolución total para la psicología y para la psiquiatría. Tengo aquí un esquema que nos puede ayudar a perseguir la trayectoria desde su origen. El esquema comienza en las comunidades precristianas. Voy a leer un fragmento del Manual de Historia de las Comunidades Terapéuticas en el que se refiere a las comunidades precristianas. Dice: siguiendo el relato histórico se menciona la existencia de una comunidad primitiva que vivió durante el periodo intertestamental en Qumran, a orillas del Mar Muerto. Esos son los famosos manuscritos de Qumran. En dicha comunidad existía un grupo que desarrollaba, al parecer, actividades terapéuticas convivenciales y regidas por códigos y manuales de disciplina, incluidas sanciones a quienes infringían las normas comunitarias. Evidencia de ellos dan los papiros del Mar Muerto. El rollo llamado La Regla de la Comunidad describe el problema por el cual sus integrantes ingresaban en dicha comunidad y es casi una transcripción de lo que vemos hoy día como modo de vida, cultura y sufrimientos de los adictos que son asistidos en nuestras comunidades. Su código de sanciones iba desde amonestaciones verbales hasta la expulsión de la comunidad y nos recuerda mucho el código vigente en las actualidades comunidades terapéuticas. Esas comunidades la pueden encontrar en el Deuteronomio. Fueron las ciudades refugios que creó Moisés para albergar y rehabilitar personas no culpables de sus crímenes. Se entienden que eran personas que tenían, traducidos al lenguaje de la institución, poco control de sus temperamentos, eran hijos de ira. Y llegaban a la comunidad perseguidos por el vengador de la sangre, es decir, huyéndole a las consecuencias sociales de su comportamiento. De esos orígenes pasamos a las comunidades cristianas primitivas y todo ese trayecto de casi 1000 años lo vamos a obviar. Luego viene la Reforma Protestante, la Asociación Cristiana de Jóvenes, los grupos de Oxford, y de los grupos de Oxford es que nace Alcohólicos Anónimos. Los grupos de Oxford eran grupos dedicados al despertar espiritual de la humanidad. Pero resulta que dentro de esos grupos los alcohólicos que asistían se rehabilitaron y un alcohólico en específico llamado Eddie era amigo de Will Williamson, el creador de Alcohólicos Anónimos, y cuando él vio esto dijo: deja ver qué yo puedo sacar de aquí. Y entonces agarró y fundó Alcohólicos Anónimos, fundamentado básicamente en las mismas en los mismos principios de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Era un tratamiento ambulatorio en donde las personas asistían regularmente y se basaban en los principios de los 12 pasos, la creencia en un poder superior, que el día a día, que cada día tiene su afán, la restitución de los daños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sucedió que en estos grupos de Alcohólicos Anónimos, en un momento dado, un señor llamado Diederich, que era rehabilitado de alcoholismo y que dirigía un grupo de Alcohólicos Anónimos, empezó a observar una curiosidad, que al grupo de los Alcohólicos Anónimos también asistían algunos heroinómanos y que los heroinómanos que asistían a su grupo de Alcohólicos Anónimos conseguían espectaculares periodos de abstinencia. El nivel de tolerancia para un heroinómano de no consumir son unas 12 horas, 3 días como máximo. Después de ahí es obligatorio que tiene que conseguir su droga, sea como sea. Sin embargo, los que asistían a los grupos de Diederich
alcanzaban periodos maratónicos de abstinencia, y Diederich pensó que es lo que le falta a Alcohólicos Anónimos, que pudiera eficientizar este resultado que yo estoy viendo que está dando con los heroinómanos. Y entonces pensó, si el tratamiento fuera residencial y no ambulatorio, a lo mejor el estar protegido de los factores de riesgo que encuentran en su familia y en su ambiente social, pudiera extender esos periodos y prolongarlos durante más tiempo, e incluso darle tiempo a que creen una nueva estructura de personalidad que le permita mantener su abstinencia indefinidamente. Y efectivamente Diederich creó la primera comunidad terapéutica para adictos, que se llamó Synanon. Synanon, o de Synanon, es que descienden todas las comunidades terapéuticas del mundo, incluyendo la nuestra, que es Hogar Crea Dominicano. Synanon fue creado en 1956, ya para 1975 Hogar Crea estaba en el país, o sea que es posible que seamos de los primeros países en recibir los beneficios de esta revolución médica que constituyó la comunidad terapéutica. Synanon llamó la atención del FBI y de la Interpol también, porque se preguntaban qué hace un grupo de alcohólicos y delincuentes y heroinómanos reunidos en una casa haciendo una serie de rituales raros y unos escándalos ocasionales que no se explica qué es lo que es, y entonces mandaron a averiguar qué era lo que pasaba allí. El resultado fue que quedaron tan complacidos con los resultados que estaba obteniendo Diederich, que luego le mandaron a un criminólogo que era también psicólogo llamado Dan Scarriel a recopilar toda la información de Synanon a fin de instituir la primera comunidad terapéutica financiada por el mismo gobierno y para heroinómanos principalmente y otros tipos de adicciones, que se llamó DITOP. Eso es por el lado de lo secular. Por el lado de la ciencia médica, en 1952, un señor llamado Maxwell Jones, que era psiquiatra y que era jefe de un hospital psiquiátrico, observó lo mismo que observó más tarde Charles Diederich en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Observó que los pacientes que mantenían relaciones con los enfermeros y con otros pacientes obtenían mejorías más rápidamente que los pacientes que se mantenían siendo atendidos aislados según el sistema convencional de salud, que el médico sano atiende al paciente enfermo y que el médico es responsable de la sanación del paciente. Y entonces se dijo, si yo reformulo todo el ambiente interno del hospital, a lo mejor logro conseguir mejores resultados. Y eso mismo hizo. La estructura interna del hospital completamente la desbarató, destruyó la barrera entre el médico sano y el paciente enfermo. Empezó a llamarle a los pacientes, en vez de paciente que recibe pasivamente las instrucciones del médico, residentes, es decir, que formaban parte activa del ambiente interno, y creó unas asambleas en donde médicos y pacientes entre todos coordinaban, dirigían y hacían todas las labores del hogar, incluyendo ayudar a otro enfermo. Los resultados fueron tan notorios que en ese instante, en 1952, el concepto comunidad terapéutica, como el nombre que él le puso a este modelo de intervención para enfermos mentales, revolucionó por completo la visión que se tenía de las enfermedades mentales. Y la razón es, la idea fundamental es que la salud mental depende de la capacidad para relacionarse, porque la capacidad para relacionarse implica tener cierto grado de empatía. Y el sentido de pertenencia, la empatía, el poder ponerse en lugar del otro, es la clave de la buena personalidad o del comportamiento correcto. Y por supuesto, la convivencia misma es la mejor manera de sanar a una persona que tiene una patología antisocial, porque lo relacional incide en esa patología. Entonces, tenemos aquí, desde el punto de vista de la ciencia, el descubrimiento de Maxwell Jones, que revolucionó la psiquiatría y la psicología, y desde el punto de vista de lo secular,
o sea, sin ser científico ni ser ningún profesional. El alcohólico Charles Dederich notó la misma relación y fundó el sistema residencial de comunidad terapéutica fundamentado en convivencias de personas con el mismo problema, ayudándose los unos a los otros a encontrarle algún tipo de solución. Pero hay una diferencia notable entre las comunidades terapéuticas de Maxwell Jones y las comunidades terapéuticas de Dederich, porque Maxwell Jones planteó una estructura horizontal de funcionamiento, o sea, no había escala en los niveles de relación. Dederich observó que con el adicto hay un problema, que el adicto es una persona muy deshonesta, y entonces tuvo que introducir la confrontación al sistema de ayudas dentro de su comunidad terapéutica, porque quería que las personas hicieran un compromiso con la honestidad, con la integridad y con la verdad. Y el adicto es esencialmente mentiroso porque el eje de su enfermedad es la negación, y la negación es un mecanismo de defensa del cerebro basado en la justificación y el autoengaño. Con eso consiguió mejorías notables. Pero cuando llegaron esta gente del FBI y agarraron la información de Synanon y fundaron Daito, le agregaron otro elemento importante, que es la estructura vertical, o sea, la cadena de mando. E instalaron, además del sistema de confrontación, el sistema autoritario. La cadena de mando es lo que ustedes pueden ver en la estructura de los hogares, de cualquiera de los hogares. Hay fases y etapas y hay jerarquías. Eso impide que si una infección entra al programa, de repente todo el mundo se ve afectado, sino que siempre va a haber tiempo de interceptarla, bloquearla y eliminarla desde cualquiera de las otras fases. Observen que la filosofía de Oda Crea tiene un fundamento muy específico. Dice, la filosofía de Oda Crea se basa en que cada persona tiene un sentido de dignidad y de orgullo propio. Y en la filosofía corta explica, las personas nacen con un sentido de dignidad y orgullo propio porque tienen unas necesidades que llenar. Necesitan ser aceptados, necesitan amar, necesitan ser amados, necesitan participar y sentirse útil. Y sin sentido de dignidad y orgullo no pueden llenar ninguna de estas necesidades. Primeramente, ¿qué es una comunidad terapéutica? Voy a tomar la definición de una psicóloga argentina llamada Elena Gotti, que define a las comunidades terapéuticas así. Dice, es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de drogadictos. Tiene lugar en un medio ambiente altamente estructurado a través de un sistema de presión artificial provocado para que el residente active su patología frente a sus pares, quienes le servirán de espejo de las consecuencias sociales de sus actos. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. Entonces, en resumen, entendimos que las comunidades terapéuticas tienen más de 2000 años existiendo, que tienen sus raíces en sistemas religiosos, que el concepto nacer de nuevo tiene que ver con el concepto de reeducación y que se trata de destruir el viejo hombre para construir el nuevo hombre. El fundamento de sanación en salud mental llamado comunidad terapéutica es que la convivencia misma sirve como sistema de sanación, porque el individuo aprende a relacionarse. Si aprende a relacionarse, aprende a llenar sus necesidades, y si aprende a llenar sus necesidades ya no se siente insatisfecho y vacío, y ya no genera un hambre psicológica, una dependencia obsesiva y compulsiva hacia ninguna cosa que lo distraiga de ese malestar, que es la esencia de lo que es la adicción. Incluso es parte de los descubrimientos de Maxwell Jones y de Dederich el haber revolucionado el concepto de lo que era la adicción, porque antes la psicología no entendía por qué el adicto hacía lo que hacía, porque rompía con todos los parámetros convencionales que se tienen acerca de lo que se aprende en el colegio en psicología. Por eso la adicción es un capítulo aparte en psicología. En psicología se entiende que un refuerzo positivo hace que una acción se repita y un refuerzo negativo hace que una acción se elimine.
Y sin embargo el adicto sucede todo lo contrario. Él insiste en repetir comportamientos que lo que le traen es dolor y pérdida. Y nadie entendía por qué sucedía eso hasta que Maxwell John concibió, tiene que ser porque no es placer la motivación del adicto, es evasión de su realidad emocional. ¿Y qué es lo que trata de evadir? El dolor emocional que le produce la incapacidad que tiene para relacionarse, que no le permite llenar sus necesidades. Vemos en esta definición algunos elementos que son importantes. Ante todo, lo que constituye la mística de las comunidades terapéuticas. La institución Hogar Crea Dominicano tiene una mística que es que el tratamiento es implementado por líderes exadictos. Pero el funcionamiento de las comunidades terapéuticas en general tiene la misma mística. Mística significa algo que encierra un misterio. ¿Cuál es el misterio de las comunidades terapéuticas? Sencillamente, usted coge personas que tengan el mismo tipo de problema, los pone a convivir debajo del mismo techo y los somete a un ambiente terapéutico. ¿Qué es un ambiente terapéutico? Un ambiente terapéutico se define como un ambiente que genera cambios, obviamente cambios positivos que contribuyen al desarrollo emocional de la persona. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen un ambiente terapéutico? Bueno, para ser terapéutico un ambiente lo que tiene que tener es un sano equilibrio entre lo que se le da a la persona en términos de apoyo emocional y lo que se le exige a la persona en términos de comportamiento. Lo que se le da a la persona en términos de apoyo emocional en el ambiente terapéutico de las comunidades terapéuticas se llama colchón afectivo. El colchón afectivo claramente se trata de la aceptación incondicional del individuo a pesar de sus problemas y del interés genuino de ayudarnos los unos a los otros. Por otro lado está la presión artificial. La presión artificial, que dice la definición que es tolerada voluntariamente por el individuo, se trata de la exigencia de comportamientos que requiere. En las comunidades terapéuticas hay 4 puntos de presión fundamentales. En primer lugar, las normas, que son el sistema de control. La corrección, en base a señalamientos y en base a ayudas. La disciplina, que lo constituye el diario vivir estructurado, y la supervisión, que es la ayuda por excelencia que se le puede prestar a una persona, la ayuda que no puede conseguir en su medio ambiente ordinario, ni que le puede prestar la familia en sus hogares, supervisión las 24 horas del día. Las normas, como sistema de control, permiten regular, dirigir o intervenir los comportamientos problemáticos. La norma es la medida de lo que se espera del individuo y en todos los hogares hay aproximadamente 40 y tantas normas que todos los integrantes de la comunidad terapéutica deben cumplir a rajatabla. La corrección es tanto la aprobación de la conducta responsable como la desaprobación de la conducta que no lo es. La corrección se efectúa en base a los señalamientos y las ayudas. Pero ojo que la corrección no se trata solo de la confrontación de la conducta irresponsable, sino también de la aprobación de la conducta que sí es responsable, por lo que podemos incluir como parte de la misma corrección las evaluaciones, las devaluaciones, los tranquetes, los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. La disciplina del diario vivir estructurado, en todos los hogares hay 14 modalidades de terapia que constituyen el diario vivir. Y además de eso, el equipo clínico se reúne todas las noches a planificar el día siguiente, de modo que todas las actividades extracurriculares puedan hacerse sin que interfieran el desenvolvimiento del diario vivir. Y la supervisión, dijimos que es la ayuda por excelencia que el ambiente terapéutico puede brindar debido a algo muy simple que todo el mundo puede comprender. Las personas no se comportan igual cuando no se sienten observadas que cuando sí se sienten observadas. Es un mecanismo externo de conseguir controles internos, como mismo dice el quehacer de la institución. Para resumir, el funcionamiento interno de las comunidades terapéuticas es una mezcla de ingredientes muy simple. Individuos con el mismo problema,
los coloca bajo un mismo techo y los pone a convivir sometidos a un ambiente terapéutico. El ambiente terapéutico está formado por un colchón afectivo por un lado y por una presión artificial por otro. La existencia del colchón afectivo como parte del ambiente terapéutico es la razón por la que las comunidades terapéuticas se ha convenido internacionalmente que se denomine hogar o casa. Hogar CREA tiene las dos porque CREA significa casa de reeducación de adictos. Cuando una institución tiene por prefijo la palabra hogar o casa, significa que el modelo de intervención terapéutica que se está utilizando para tratar a los pacientes que sean no es el modelo de salud convencional de médico sano, paciente enfermo, es el modelo comunidad terapéutica, del que ya definimos los elementos que lo constituyen. Ojo con esto porque hay muchas instituciones que le ponen casa u hogar arbitrariamente, pero que en realidad su manejo interno no se corresponde a los requisitos mínimos que necesita una institución para ser una comunidad terapéutica. Porque comunidad terapéutica es un modelo de intervención en salud diferente al modelo de intervención de salud convencional. Continuamos leyendo. Estos mecanismos de presión, toda esta infraestructura y su dinámica, son los que posibilitan abordar e intervenir a personas que difícilmente soportan una intervención profesional en una modalidad de tratamiento ambulatorio. Este andamiaje es también el que hace efectivo proceder al desmonte de una personalidad dependiente, irresponsable y usualmente inmadura, abordada e intervenida de manera poco efectiva en una clínica. Por ejemplo, la comunidad terapéutica es un escenario en el cual la persona farmacodependiente desaprende comportamientos, relaciones interpersonales y patrones de respuesta afectivas inadecuados y aprende otros más sanos y adecuados que le permiten posteriormente afuera ser una persona capaz de desplegar todo su potencial como hombre. El dato curioso aquí, todo el que ha visitado los hogares y ha contemplado en la estructura este proceso de desaprendizaje y nuevo aprendizaje, que por eso se llama reeducación, como ya dijimos, que las comunidades terapéuticas tienen fuertes raíces religiosas y que se desprenden de las comunidades precristianas, es el mismo concepto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo del agua y del espíritu significa desbaratar el viejo hombre y construir el hombre nuevo. Seguimos leyendo. El equipo clínico no cura al farmacodependiente, ejerce autoridad y los lineamientos terapéuticos. Es el grupo el que posee el poder de sanar si el residente asume un papel protagónico y responsable. ¿Qué significa esto? Que aparte de la dinámica interna de la comunidad terapéutica, tiene que haber un compromiso existencial del residente de asumir una actitud determinada para poder asimilar todo eso. Recordemos que estamos bregando con individuos altamente irresponsables que tienen una tendencia a la justificación y al autoengaño y que harían lo posible porque las personas lo excusen de asumir responsabilidades. La actitud que el residente debe asumir es parte de la orientación general cuando ingresa. Es decir, el individuo debe mantener su actitud dentro de 4 parámetros. El primero es no justificarse. El segundo es dejarse llevar. El tercero es verle objetivo a todo. Esto es muy importante para la reconstrucción cognitiva. La interpretación que usted hace de la cosa que está sucediendo no puede siempre ponerla a favor de sus inclinaciones y deseos, porque siempre va a encontrar razones para irse. Y por último, no cuestionar. Por otro lado, ¿qué es un residente? Es un exadicto en tratamiento orientado sobre las normas y pautas del programa y sometido a un proceso de reeducación. Me gustaría aclarar primero que el término exadicto no significa que ha superado la enfermedad de la adicción, porque la enfermedad de la adicción no se cura. Significa que ya no tiene el síndrome de abstinencia y por lo tanto la urgencia de consumir no está presente en él.
Esa es la condición de ex. Pero lo importante aquí es que está orientado sobre las normas y pautas del programa y sometido, la palabra que utiliza es sometido a un proceso de reeducación. Sometido significa que él acepta voluntariamente la presión artificial. Las dos definiciones se complementan. Hogar Crea dice no es un campo de concentración ni represión porque él ingresa voluntariamente, y la de Residente dice pero está sometido voluntariamente a una presión artificial que parece la de un campo de concentración y represión, pero no lo es porque es una condición voluntaria. La presión artificial dentro de la institución está compuesta por 4 parámetros: control, corrección, disciplina y supervisión. El control se establece en base a normas. En todos los hogares hay 40 y tantas normas que todos deben cumplir a rajatabla. La norma es la medida de lo que se espera en cuanto a comportamiento se refiere de cada individuo. Y como sistema de control, las normas están diseñadas para regular, dirigir o intervenir las conductas problemáticas del adicto. Regular significa que hay normas que crean por repetición hábitos regulares, como las horas de comer, los horarios de terapia, las horas de baño, los días de visita, etc. Dirigir significa que hay normas que especifican en situaciones indefinidas qué es lo que se tiene que hacer, como si el residente se levanta tiene que arreglar su cama, el problema de la televisión la mayoría decidirá, etc. Intervenir quiere decir que hay normas que anticipan los comportamientos problemáticos y lo cortan de raíz, normas de índole preventiva, como la que no puede tener dinero en el bolsillo, la que no puede hablar con personas a través de las paredes. Esas normas intervienen la posibilidad de que el adicto haga lo que siempre va a hacer en cualquier sitio donde se encuentre, tratar de buscar la forma de conseguir su droga. Entonces, las normas son el sistema de control. La corrección se establece en base a los señalamientos, las confrontaciones, y también podemos incluir como parte de la corrección los permisos o los tranquetes y las evaluaciones y las devaluaciones, porque corregir no significa solamente desaprobar la conducta que es irresponsable, sino también aprobar la conducta que sí lo es. Un señalamiento es una medida terapéutica utilizada para que el individuo reconozca la falta que ha cometido en un momento dado. La disciplina de la institución Hogar Crea Dominicano es el diario vivir. El diario vivir está compuesto por 14 modalidades de terapia. Son actividades que se siguen consecuentemente una detrás de otra y todos los días se repiten, todos los días se repiten, todos los días se repiten. Pero además de las actividades del diario vivir, el equipo clínico se reúne de noche y también planifica las actividades extracurriculares del día siguiente, de modo que ninguna de ellas, como ir a llevar un residente al médico o salir a comprar algo, ninguna de ellas interfiera con el desenvolvimiento del diario vivir. Es decir, hay una constancia en la disciplina todo el tiempo. Y por último, la supervisión es la ayuda por excelencia que la institución le puede brindar a los adictos. Supervisión las 24 horas del día, y hablo de ayuda por excelencia porque las personas se comportan diferente cuando se sienten observadas que cuando no se sienten observadas. Es decir, el solo hecho de saber que está siendo supervisado las 4 horas del día incide sobre el comportamiento de la persona. Estos 4 puntos de presión son los mecanismos externos que utiliza la institución para que el residente empiece a desarrollar controles internos. Ahora bien, por parte del residente tiene que haber una actitud que le permita asimilar todos los ingredientes del proceso, tanto el colchón afectivo como la presión artificial, y esa actitud también está enmarcada dentro de 4 parámetros. Esos parámetros son, en principio, ante los señalamientos, no justificarse, ante las normas, dejarse llevar. En cuanto a la disciplina se refiere, ver el objetivo a todo. Y en base a la supervisión, no cuestionar. Si el residente no se justifica, se deja llevar
trata de verle objetivo a todo y no cuestiona lo que están haciendo con él, rápidamente va a asimilar su proceso de tratamiento y va a conseguir su reeducación. Y precisamente por eso es que las definiciones insisten, tanto la de Hogar Crea como la de reeducación, que es el sitio en donde el individuo entiende que él es el único responsable de su vida y de su muerte. Y la de reeducación dice: los cambios de actitudes son el resultado del proceso que responsabiliza a cada hombre por sus propios actos. Fíjese bien que el tema de crecimiento emocional se trata de asumir responsabilidad, por eso la responsabilidad es el tema de la institución. ¿Qué significa ser responsable? Ser responsable significa ser capaz de responder por lo que uno hace. O sea, el individuo responsable es capaz de decir: sí, yo fui. El adicto se justifica, siempre dice: yo no fui, siempre le echa la culpa a una circunstancia. Entonces, la manera de asumir responsabilidad sobre sus actos, la manera de entender que él es responsable de su vida y de su muerte, es entender que él es el dueño de lo que hace, que no está condicionado por circunstancias de la infancia ni por cicatrices de la niñez, sino que él elige lo que va a hacer en un momento siguiente y que por lo tanto, si lo que hace es responsable, tendrá unas consecuencias, y si lo que hace es irresponsable, tendrá otro tipo de consecuencias, pero si él quiere, puede decidir actuar responsablemente. De eso se trata, poner de su parte. Es el proceso de toma de decisión. Yo elijo en este momento siguiente, independientemente de todo lo que ha sido mi pasado, hacer las cosas como deben ser.